rise up and prophesy over the bones. If you have prophetic words over your family, begin to prophesy those prophetic words. We are to arise and shine. And let that glory of God that is in us shine through and touch the lives of others. Bienvenidos a Kingdom Life, soy Claudia Iriarte y hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes lo que vendrá después de esta guerra y después de tanto sufrimiento? ¿Recuerdas que hace unas semanas comentamos que vendría una gran sacudida? Pues ya comenzó. Y lo que estamos viendo no son casualidades. Todo es bíblico. Estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios. Y Dios avisa a sus hijos lo que vendrá. Te voy a hablar un poco de la historia y no voy a entrar en política. Solamente mencionaré lo que ha sucedido en el mundo espiritual después de grandes acontecimientos históricos como esta guerra, para que podamos ver que Dios tiene tiempos, ciclos, fechas, su palabra no falla. Este 23 de septiembre, el primer ministro de Israel hizo el Tratado de Paz con Arabia Saudita, también conocido como los Acuerdos de Abraham. Después de 3 años de acuerdos, se normalizaron los lazos entre Israel con varios de sus países vecinos y firmaron una paz histórica. ¿Qué pasa con esta paz? Pues era un aviso de que algo iba a venir. Hace 50 años, exactamente, en 1973, un 6 de octubre, ocurrió la guerra de Yom Kippur. Y podemos ver el mismo espíritu que se movió entonces, en un Shabbat, terminando sus fiestas y tomándolos desapercibidos. Es muy fuerte lo que estamos viendo, y esta guerra afectará al mundo entero. Debemos de estar orando y declarando paz, sabiendo que Israel ya tiene la victoria y que Dios se va a manifestar ya que es su pueblo escogido. Israel es clave para el mundo. Dios dice algo muy poderoso en su palabra, que lo que afecta a Israel afecta al mundo entero. Sí, porque es su pueblo escogido. Dios escogió a esa nación para mandar a Jesús. Y si no sabes por qué es el pueblo escogido, puedes ver el video anterior. Entonces, cuando vemos eventos en Israel, en consecuencia veremos eventos primero en la iglesia y después en el mundo entero. Me voy a ir un poco a la historia para que podamos entender lo que creemos que se espera en el mundo espiritual. En 1948 fue la Guerra de la Independencia o de la Liberación, cuando Israel fue reconocida como nación. ¿Y qué pasó al término de esa guerra? Pues empezó un gran mover de Dios que se llamó The Voice of Healing. La voz de sanidad, que sacudió al mundo. Los más grandes evangelistas que han existido, como Billy Graham, Oral Roberts, entre otros, fueron los que trajeron muchísimas almas al reino de Dios. Claro, con el poder del Espíritu Santo y el mensaje del Evangelio. Después, en 1967, sucedió la Guerra de los 6 días, cuando Israel tomó Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fue restaurada a los judíos después de 2000 años. ¿Qué viene después de la guerra? Pues otro gran avivamiento. Fue el avivamiento carismático, un mover del Espíritu Santo en donde vimos muchísimos milagros. ¿Sabes cómo comenzó? En Notre Dame, cuando 2 sacerdotes católicos no encontraban agua para una ceremonia y Dios les apareció agua y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a ver milagros. Ahí dio inicio a ese gran movimiento carismático de católicos y cristianos. Entre ellos, Catherine Kuhlman, a quien yo en lo personal admiro muchísimo, ya que fue una de las mujeres más usadas por el Espíritu Santo que han existido. Entonces, podemos ver grandes avivamientos después de una guerra y se repite en octubre 6 de 1973, finalizando el Yom Kippur, exactamente 50 años antes que lo que estamos viendo ahorita. Esa guerra fue llamada de Yom Kippur porque fue exactamente como este 7 de octubre, terminando las fiestas judías, las fiestas del tabernáculo. Esta guerra de 1973 fue entre Israel, Egipto y Siria. Y cuando finaliza esta guerra, pues llega el principio de la televisora cristiana en el mundo. Entonces ya no solo se evangelizaba en carpas, sino que se difundió el evangelio a través de la televisión por todo el mundo. Naciones que nunca habían escuchado el evangelio lo comenzaron a recibir.
con estos 3 movimientos evangelísticos, pues Dios fue arando esa tierra, preparándola para que, para después se esparcieron esas semillas de la palabra de Dios en tantas y tantas naciones y personas, algunas que ya no están y otras que aún vivimos, y que esta fe nos ha llevado a orar por años para poder ver lo que está por venir, que es esa gran cosecha de almas. Es un gran avivamiento, el más grande avivamiento que ha existido, el mover más grande de Dios. Sí, después de esta sacudida en donde veremos muchas cosas más terribles de las que hoy estamos viendo, y es así como las personas tendrán que voltear a ver a Dios y reconocerlo como el Salvador. Qué pena tener que llegar a esto para que podamos entender que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Yeshua, Jesús. Debemos de orar por Israel, aunque sabemos que vencerán. Una vez más, y entonces todo el mundo verá que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único y más poderoso Dios que hay. Ese es nuestro Dios y ya viene para hacer justicia.